Zelanda, los de Nueva Zelanda, los originales. Gerard, Juanita, Rafa, Isabel, Miki, José Ponza, Pierre y Tomaso. Delante ese vehículo fuera. Amigos, la primera marcha mundial ha sido posible. En la época de la Guerra Española, este edificio fue un símbolo y personalmente tocó en cuanto a que tuve a mi abuelo aquí dentro luchando contra mi padre que estaba en el bando opuesto en la zona republicana. Se muestra ahí la irracionalidad de las guerras, que hace que familias, miembros de una misma familia, tengan que confrontarse e incluso, bueno, a raíz de aquello mi abuelo murió. Y esta marcha tiene que ver con la propuesta y la idea de que en algún momento las guerras se eliminen. La marcia per la pace e la non violenza. Un percorso che attraverserà oltre 100 paesi, 6 continenti, con la partecipazione diretta di milioni di persone. Innamoratevi anche voi delle parole più belle del mondo. Mettetevi in cammino insieme a noi. El recorrido de la marcha se configura a base de iniciativas, que en un primer momento eran pocos países, eso se va ampliando y en un momento, para que tuviera realmente carácter universal, tenía que tocar los 5 continentes. Peace, 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 peace for the world. Peace, 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 peace. So many pieces. Piece of mind, piece of cake, piece of the pizza, piece of the pie, piece of me, piece of you. 1 and 1 is 2. Together we build a world brand new. En Wellington iniciamos la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Nos trasladamos a Nueva Zelanda, han eliminado las bases militares extranjeras, han declarado el país libre de armas nucleares y junto con la red de parlamentarios, con Allen Ware, cuando propone comenzar en esa plaza donde está la estatua de Gandhi, nos parece que encaja perfectamente. Y ya los días antes, cuando estuvimos con los Moriori en Recojú, en las islas Recojú, en donde amanece para el planeta, donde comienza el día para el planeta, ya se percibía que iba a ser realmente, que la propuesta de la Marcha Mundial iba a tener un respaldo importante. Wellington marca el comienzo. Filipinas ya es un punto de inflexión importante porque empiezan a darse las primeras manifestaciones masivas de apoyo a la marcha. Pero lo que nos impactó enormemente es ver a 12.000 estudiantes en Lucena que hacen aquel símbolo de la paz viviente. In India, the World March passed in the second week of October. We were preparing for it since January of the year 2009. And lot of preparations, lot of meetings, a lot of colleges were involved. We had mobilized close to 5,000 to 6,000 students, and it had been a wonderful experience with the events that we had in Bombay, because I'm from Bombay. El equipo base que hace el recorrido por el Medio Oriente, que fue muy importante, su paso por Palestina, por Israel. El equipo también que hizo el recorrido de los Balcanes. Debemos de cuidar que el ser humano siga adelante en la historia. İnsanoğlu yaşamına barış içinde devam etsin. Bunu istiyoruz, buna uğraşmalıyız. La experiencia en Esmirna ha sido un punto muy importante y muy sorprendente para todos nosotros, porque la propuesta de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia
ha producido una especie de fenómeno de aglutinación de grupos que tenían dificultad en participar, aunque había muchos temas en común, grupos de derechos humanos, grupos de izquierda, grupos kurdos que buscan la paz, buscan un reconocimiento social. Había muchas organizaciones, 40, 50 asociaciones. Era la primera vez que estos grupos se unían para hacer algo juntos. A ver, cuando empezamos la marcha, el mundo era como una cosa, como muchas piezas diferentes que estaban pegadas. Había culturas diferentes, pero todo como muy desunido, ¿no? Y de repente ya no es como un mundo de piezas pegadas, sino es lo mismo. Es la misma gente que estás viendo, que unos rezan a un dios y otros rezan a otro, unos llevan falda y otros llevan pantalones, unos llevan turbantes y otros no. A mí personalmente me ha cambiado completamente la visión del mundo, porque de repente ya es como que uno no se puede sentir solo. De Amazonas nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalbú. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta en New York. Quizás barriendo fronteras se hermanen las tierras bajo un mismo sol. Y en el encuentro profundo de cada cultura esté la solución de un respeto mayor. Pueda comunicar y abrir las puertas a la reconciliación y empezar una nueva historia de convivencia pacífica entre palestinos y judíos. Vimos una pequeña escuela y es una experiencia que nos dejó todos emocionados, donde niños israelí y palestinos viven juntos, estudian juntos y descubrieron que shalom y salam, que quiere decir paz en las dos lenguas, en los dos idiomas, es posible. Salam aleikum, shalom aleikum. A mí me han motivado muchísimo a los niños, que les he preguntado a todos qué significaba para ellos la palabra paz y es impresionante la respuesta, ¿no? Porque para unos es que no haya secuestros, a otros que pueda comer al menos una vez al día, que tenga unos zapatos, que mi mamá tenga medicinas o qué sé yo, pues que yo pueda ir a jugar y no a trabajar. Impresionante, o que tenga agua, por ejemplo. Somos los niños de este planeta y aquí venimos a la lata. Y aquí venimos a bailar la paz, por la paz. La lata del amor, la lata de los sueños, la lata del amigo, la lata de los besos, la lata del amor, la lata de los sueños, la lata del amigo, la lata de los besos. Era importante estar en Corea, que todavía mantiene ese conflicto, que tiene separado a más de 12 millones de personas que todavía no pueden convivir hoy, cuando ya han pasado ya casi más de 50 años del conflicto. Dimos la señal y hablamos de que en breve íbamos a estar en el muro de Berlín y que esperábamos que esa frontera que hoy es intransitable también desaparezca, igual que cayó el muro de Berlín. Que en un país como Argentina, que tiene 2.780.000 kilómetros cuadrados, no haya trenes funcionando, a mí realmente desde hace ya por lo menos 20 años, a mí me parece que es absurdo, ¿no? Y es contraproducente para toda una sociedad. Y cuando me enteré de la propuesta de que un tren llegara a Punta de Vacas, llevando gente desde Argentina participando en la marcha mundial, yo creo que la felicidad que yo sentí es compartida con muchísima gente, porque es revalorar aquello que nos han robado, ¿no? Que nos han quitado. Vive la luna de miel que siempre soñaste y disfruta de la magia de un crucero. Azul
Cruceros dispone de las más modernas instalaciones y te lleva a los destinos más exóticos. Golfo Pérsico, Irán, Corea del Norte. Disfruta de unas vacaciones inolvidables con el líder en cruceros. Very privileged to be here and to give my total support to the World March for Peace and Non-Violence. Una marcha recorre el mundo con la clara intención de crear conciencia ante la peligrosa situación mundial que atravesamos, marcada por la elevada probabilidad de conflicto nuclear, por el armamentismo y por la violenta ocupación militar de territorios. También es necesario despertar la conciencia de la no violencia activa que permita rechazar no solo la violencia física, sino también toda forma de violencia económica, racial, religiosa y de género. El principio moral de un mundo no violento es: trata a los demás como quisieran que nosotros te trataran a ti. L'histoire qui m'a le plus touchée personnellement, c'était une rencontre surprise avec un ex-leader du groupe M19, du groupe colombien M19, qui autrefois avait pris en otage mon père à Bogota en 1984 pendant 2 mois. You suffer because of this, so I have to ask for your pardon in English. Forgiven? I don't know. To be forgiven. To be forgiven. Thank you very much. Et ça m'a profondément bouleversée parce qu'il a présenté ses excuses et quelque chose s'est vraiment libéré à l'intérieur de moi, non seulement pour moi, mais pour ma famille et vraisemblablement pour beaucoup de personnes, car j'ai reçu une centaine de messages après cette réconciliation du monde entier, de personnes qui ont été profondément bouleversées par cette réparation, parce que je pense que quelque part, nous avons tous une partie de nous qui est séquestrée. Et à travers ce travail que nous avons fait tous les deux, nous avons pu ouvrir une porte à l'intérieur de chacun d'entre nous.